Bienvenidos de nuevo a su canal de Farándula Turca, el lugar donde destapamos todos los secretos, rumores y verdades detrás de las parejas más queridas de la televisión. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una pareja que nos robó el corazón a todos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esos dos tortolitos que nos hicieron suspirar con su química en Senkalkapm, y que luego nos enamoraron aún más con su romance en la vida real. Pero, ¿qué pasó con ellos? Todos esperábamos una boda de ensueño, titulares por todo lo alto, y fotos de Hande luciendo un vestido espectacular. Pero en vez de eso, nos encontramos con la triste noticia de su separación. Y claro, la pregunta que nos hemos hecho todos es ¿por qué? ¿Qué salió mal? Bueno, hoy vamos a indagar un poquito más a fondo en este misterio, y vamos a hablar de una revelación que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco. Kerem ha confesado quién le impidió proponerle matrimonio a Hande. Antes de que sigamos, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activad la campanita para no perderos ni un solo chismecito jugoso como este, y así estar siempre al día con todo lo que pasa en el mundo de las telenovelas turcas. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos al grano. Como todos sabemos, la relación entre Kerem y Hande fue un verdadero cuento de hadas al principio. Se conocieron en el set de grabación de Senkalkapm, y la química entre ellos fue instantánea. Al principio lo negaban, claro, como la mayoría de las parejas de la tele. Pero pronto las fotos de sus vacaciones juntos, sus miradas cómplices en las alfombras rojas y sus declaraciones de amor en redes sociales, no dejaron lugar a dudas, estaban enamorados. Los fans, por supuesto, estábamos enloquecidos. Los shippeábamos con todas nuestras fuerzas, y soñábamos con verlos juntos para siempre. Incluso se hablaba de que Kerem ya estaba planeando la pedida de mano, que había comprado el anillo, que estaba buscando el lugar perfecto para hacer la gran pregunta. Todo parecía indicar que la boda era inminente. Revistas de cotilleo turcas competían por la exclusiva, diseñadores de renombre se peleaban por vestir a Hande en su gran día, y hasta se rumoreaba que el menú de la boda incluiría una fusión de platos turcos y americanos, en honor a las raíces de Kerem. La expectación era máxima, la Hanke manía estaba en su apogeo. Pero, de repente, ¡boom! La noticia de su separación nos cayó como un balde de agua fría. ¿Qué había pasado? ¿Por qué una relación que parecía tan sólida y prometedora se había terminado de la noche a la mañana? Empezaron a surgir rumores de todo tipo, que si había terceros en discordia, que si las agendas de trabajo eran incompatibles, que si las familias no se llevaban bien, un sinfín de especulaciones que solo alimentaban nuestra confusión y tristeza. Los foros de fans se llenaron de mensajes de decepción, teorías conspiratorias y hasta peticiones online para que la pareja reconsiderara su decisión. Era un verdadero drama nacional. Ahora, después de un tiempo de silencio, Kerem ha roto el silencio. En una entrevista reciente, un poco entre líneas, ha dejado caer una bomba que ha hecho temblar los cimientos de la prensa rosa turca. Aunque no lo dice explícitamente, da a entender que hubo una persona muy cercana a Hande que se opuso rotundamente a su relación, y que incluso habría influido para que ella terminara con él. La entrevista, realizada para una revista de moda masculina, no se centraba inicialmente en su vida personal. Sin embargo, al preguntarle sobre las presiones de la fama y cómo afectaban sus relaciones, Kerem respondió con una ambigüedad calculada, pero reveladora. Habló de fuerzas invisibles, de lealtades divididas y de la dificultad de luchar contra un enemigo que se esconde a plena vista. Un verdadero enigma. Imagínense el drama. Pero, ¿quién es esta persona misteriosa? Aquí es donde empiezan las teorías más locas. Algunos apuntan a la madre de Hande, Aylin Erçel, quien, según dicen, siempre ha sido muy protectora con su hija y no veía con buenos ojos la relación con Kerem, ya que lo consideraba un poco mujeriego y temía que le rompiera el corazón a Hande. Recordemos que Aylin siempre se ha mostrado discreta ante la prensa, pero se sabe que tiene una fuerte influencia en la vida de Hande. Allegados a la familia han comentado que Aylin, aunque apreciaba el talento de Kerem, le preocupaba su reputación de galán y la posibilidad de que la relación afectara la estabilidad emocional de su hija. Otros, en cambio, señalan a la hermana mayor de Hande, Gamze Erçel, quien también es muy influyente en la vida de la actriz y podría haber tenido sus propias razones para no querer verla casada con Kerem. Gamze, una influencer y figura pública en sí misma, siempre ha sido muy cercana a Hande y ha actuado como su confidente y consejera.
Algunos especulan que Gamze podría haber visto en Kerem un competidor por la atención de Hande, o que simplemente no lo consideraba lo suficientemente bueno para su hermana. Además, recordemos que Gamze ya estaba casada y tenía hijos, lo que podría haber generado cierta presión sobre Hande para seguir un camino similar, pero con alguien que Gamze considerara más adecuado. Y luego está la teoría más descabellada de todas, que la responsable de la ruptura es la propia manager de Hande. Se dice que la manager, al ver el éxito arrollador de Hande y su potencial como estrella internacional, consideraba que una relación seria, y mucho menos un matrimonio, podrían frenar su carrera y restarle atractivo a su imagen. ¡Qué fuerte! Se rumorea que la manager, una figura poderosa en la industria del entretenimiento turca, habría advertido a Hande sobre los riesgos de comprometerse sentimentalmente en un momento crucial de su carrera. Argumentaba que la imagen de Hande como una joven soltera y exitosa era fundamental para su atractivo comercial, y que un matrimonio podría alienar a sus fans y limitar sus oportunidades laborales. Algunos incluso afirman que la manager llegó a presentarle a Hande estadísticas y estudios de mercado que demostraban el impacto negativo de las relaciones sentimentales en la carrera de otras actrices. Claro, todo esto son solo especulaciones, chismecitos que van y vienen. Pero lo que sí es cierto es que Kerem, en esa entrevista, dejó entrever que hubo una fuerte presión externa que influyó en la decisión de Hande de poner fin a su relación. Y aunque no da nombres, sus palabras dejan claro que se sintió impotente ante esta situación, que le hubiera gustado luchar por su amor con Hande, pero que al final no pudo hacer nada para evitar el desenlace. Además, fuentes cercanas a Kerem han revelado que él estaba realmente dispuesto a comprometerse con Hande, que la amaba profundamente y que veía un futuro juntos. La confesión de Kerem ha reabierto viejas heridas y ha generado un nuevo torbellino de especulaciones en torno a la verdadera razón de la ruptura. Es una historia muy triste, la verdad. Ver cómo una pareja que parecía tan enamorada y destinada a estar junta, termina separándose por la influencia de terceros, es algo que nos duele a todos los que creíamos en su amor. Pero bueno, así es la vida, y así es el mundo del espectáculo. A veces las cosas no son tan perfectas como las vemos en la pantalla, y las presiones externas pueden ser demasiado fuertes para superarlas. El caso de Kerem y Hande nos recuerda que, detrás de las sonrisas y los flashes, existen realidades complejas y decisiones difíciles que a menudo están influenciadas por factores que escapan al control de la propia pareja. Ahora, la pregunta que nos queda es, ¿volverán algún día Kerem y Hande? ¿Habrá una segunda oportunidad para su amor? Es difícil decirlo. Ambos han seguido adelante con sus vidas, han tenido otras relaciones, y parecen estar enfocados en sus carreras profesionales. Hande ha sido vinculada sentimentalmente a varios personajes famosos, incluyendo a un reconocido empresario turco y a una estrella de fútbol internacional. Kerem, por su parte, ha sido visto en compañía de otras actrices y modelos, pero sin llegar a confirmar ninguna relación seria. Ambos han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal, probablemente aprendiendo la lección de que la exposición mediática puede ser perjudicial para una relación. Pero quién sabe, el destino es impredecible, y a veces nos sorprende con giros inesperados. Quizás en algún momento sus caminos se crucen de nuevo, y puedan retomar donde lo dejaron. La química entre Kerem y Hande era innegable, y muchos fans aún mantienen la esperanza de una reconciliación. Sin embargo, para que eso suceda, ambos tendrían que superar los obstáculos que los separaron en el pasado y estar dispuestos a luchar por su amor, independientemente de las presiones externas. De momento solo nos queda esperar y seguir disfrutando de su talento en la pantalla. Y por supuesto seguir chismoseando sobre sus vidas, porque, seamos sinceros, nos encanta el drama. Ambos continúan cosechando éxitos en sus carreras, participando en nuevas series y películas que demuestran su versatilidad y talento actoral. Hande se ha consolidado como una de las actrices más populares de Turquía, y su influencia se extiende más allá de la pantalla, convirtiéndose en un icono de la moda y la belleza. Kerem, por su parte, ha incursionado en el mercado internacional, participando en proyectos en Estados Unidos y Europa, demostrando su ambición y talento a nivel global. Y con esto, mis chismosos, llegamos al final de este vídeo. Resumiendo, hoy hemos hablado de la confesión de Kerem Bürsin sobre quien le impidió proponerle matrimonio a Hande Erçel, y hemos explorado las diferentes teorías que circulan sobre esta misteriosa persona. Hemos visto cómo la presión externa puede influir en una relación, y cómo a veces el amor no es suficiente para superar los obstáculos. El caso de Han, que es un claro ejemplo de cómo la fama,
las expectativas familiares y las ambiciones profesionales pueden complicar una relación amorosa, incluso cuando existe un fuerte sentimiento entre dos personas. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante y entretenido. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Quién creen ustedes que fue la persona que impidió la boda de Kerem y Hande? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer todas sus teorías y opiniones. ¿Creen que fue la madre, la hermana, la manager o alguien más? Déjenme saber. Y no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos para que también puedan unirse al debate. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún chismecito. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades y exclusivas del mundo de la farándula turca. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes, así que no se lo pierdan. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besos y abrazos. Y recuerden, la vida es un culebrón, así que disfrútenla al máximo. Chao, chao.